Un interesante informe desplegado por la Bolsa de Comercio de Rosario habla del crecimiento exponencial que ha tenido el consumo de la carne porcina entre los años 2008 y 2019, casi un 130% de crecimiento. Los argentinos consumimos casi 7,6 kilos en el año 2008. Hoy estamos consumiendo 14,5 kilogramos. De esta manera damos inicio a lo que es Agrodifusión Noticias. Después de algunas semanas donde tratamos de entrevistar al director de INTA, finalmente la semana pasada se nos dio de poder conversar con el ingeniero agrónomo Nacho Terrile. Con él hablamos una interesante y extensa charla para saber acerca de cómo se trabaja hoy por hoy en INTA en época de pandemia. Como cualquier parte de la sociedad, esto del aislamiento social preventivo obligatorio nos agarró por sorpresa, y esta enfermedad también, así que hubo que dar respuesta rápidamente y rápidamente reconvertirse para poder seguir haciendo las actividades que hace una institución como INTA Pergamino en este momento. Hay algunas cosas que no pudimos dejar de hacer. Todo lo que es referido a lo que es ensayo de experimentación con animales vivos, eso obviamente que los animales siguen comiendo, se siguen enfermando, hay que manejarlos, hay que cuidarlos, y eso tomó la necesidad de que las personas siguieran viniendo, obviamente tomando todos los recaudos de seguridad e higiene posibles, ¿no? Antes que nada está la persona, el trabajador del INTA, y eso es lo principal, lo primero que tenemos que cuidar. Después un montón de cosas, como por ejemplo todo lo que son ensayos de cultivo de verano, que ya estaban implantados antes de que sucediera esto, hay que terminarlo. Hay muchos recursos involucrados en eso, mucho dinero puesto en cada parcela, muchas horas hombre de trabajo, que no podemos dejarlo o perder esa información tan valiosa por una situación que podemos resolver y trabajar de la manera más segura. Así que con turnos rotativos, evitar la aglomeración de gente, haciendo o de alguna manera catalogando las actividades como críticas y prioritarias con un tablero que cada jefe de grupo lo estábamos armando junto con la dirección. Estábamos viendo cómo rankear esas actividades y darle prioridad a las más importantes y las otras no, o ver de cambiarlas en el tiempo y ponerlas más adelante. Desde ese punto de vista no se ha dejado de hacer nada importante. Yo creo que la experiencia de esta pandemia nos va a dar nuevas herramientas que antes las subutilizábamos y se han exponenciado, se han puesto en valor de forma exponencial. Por ejemplo, todo lo que es capacitaciones de forma virtual, me parece que esto llegó para quedarse. Es una herramienta muy interesante, sobre todo para aquellas personas que a veces no pueden asistir personalmente a las jornadas que usualmente hacíamos, quedan grabadas en algún lado y después lo podés ver cuando tenés tiempo. Eso puede llegar a ser una herramienta muy, muy linda y de alguna manera para gestionar los recursos de mejor manera, ¿no? Bueno, hacemos una gran cantidad de estas de forma virtual, ponemos todos los cartuchos o algo en un evento mucho más grande a nivel experimental para que ahí congreguemos a la gente. Pero bueno, esta situación tan excepcional de la pandemia nos ha agarrado un poco como descolocados. Nadie estaba preparado para esto y bueno, creo que INTA Pergamino le estamos sobreponiendo bien, estamos cumpliendo con todo lo que teníamos acordado, así que bueno, en algún momento espero que cuando esto se vuelva a la normalidad, recibir a cada uno de todos los que vengan a la experimental a seguir capacitándonos, a brindarle asesoramiento y bueno, todo lo que sabemos hacer desde hace mucho tiempo. Ignacio, el otro día el ministro Basterra resaltó la importancia que tiene el INTA y fundamentalmente aquellos laboratorios que están en Castelar y que de alguna manera también los puso a disposición para todo lo que tenga que ver con la investigación. ¿Qué es lo que sentís vos como hombre de INTA que lleva muchos años acá adentro, a pesar de ser un tipo tan joven? Bueno, pasaste por varios estamentos dentro de la institución, que soy el director, pero ¿qué se siente como personal de INTA que el ministro, pudiendo reconocer muchísimas otras cosas, focalizó el tema en el INTA? Un poco uno siente orgullo por la institución. Soy de INTA desde los inicios profesionales, como vos me decís, hace 15 años ya que trabajo en la estación experimental, y de alguna forma también es valorizar lo que día a día trabajamos nosotros en pos del sector, en este caso del sector agropecuario, pero también cuando el INTA puede dar respuesta a todos los sectores de la sociedad argentina, el orgullo es aún mayor, ¿no? De alguna manera demuestra que la inversión que se hace en esta institución es importante,
en primer medida como objetivo primordial el sector agropecuario, pero cuando la situación es necesaria y de alguna forma tenemos que salir del sector y volcarlo en toda la sociedad, están los resultados a la vista, poniendo a disposición todo el equipamiento, las instalaciones y sobre todo el conocimiento de los trabajadores de INTA para tratar de alguna manera sobrellevar la situación de la pandemia del COVID-19. A ver, son no solamente en Castelar, como decías vos, sino que hay repartidos en todo el país, hay 8 laboratorios que están asistiendo a lo que es la detección de la enfermedad y también trabajando en futuras herramientas para tratar de combatirla o aminorar el efecto de esta enfermedad en la sociedad, como pueden ser tratamientos terapéuticos, vacunas, etcétera, que hoy nos agarran un poco descolocados, pero yo creo que con la información que se genere entre INTA y todos los organismos e instituciones de ciencia y técnica de Argentina, tanto públicos como privados, vamos a poder en un futuro estar muchísimo más preparados para esta enfermedad y para las que vengan. Los instrumentos virtuales, lo charlábamos fuera de cámara, han llegado para quedarse. La posibilidad que te brinda que un experto de alguna característica en particular de un cultivo que está a 700 kilómetros lo pueda hacer en vivo y en directo con otro que está alejado en otra provincia, me parece que eso repercute en una mejor calidad en lo que es la información que se genera, una mayor interacción y sobre todo con los medios. O sea, esa posibilidad que tenemos de generar una gran cantidad de contenidos y que esos contenidos tengan conocimiento y que sean fácilmente aplicables, yo creo que es una herramienta que debemos comenzar a tener en cuenta para potenciarla sobre todo y de una manera de generar la vinculación continua, o sea, el conocimiento continuo y la formación continua, ¿no? Que no quede solamente, bueno, se generó la jornada, viniste, tomaste tus imágenes y hiciste tu programa de televisión, sino que de alguna manera, cuando hay una gran biblioteca de cosas disponibles, me parece que ya los temas ni van para trigo, soja o maíz como en Pergamino, sino que en Pergamino puede generar contenido de cualquier otra cosa y transmitírselo a ustedes a medios locales o regionales para que lo puedan difundir, ¿eh? Entonces, personas que necesitaban o tenían ese requisito de información, tiene que ser mucho más fácil y más rápido. Una persona interesada, por ejemplo, no sé, en aloe vera, por ejemplo, acá en Pergamino, antes era muy difícil buscarle, pero ahora con esto, yo creo que esa información, la generación y la gestión de la información, apoyado por ustedes, digamos, los medios, va a ser casi inmediata. Ignacio, algo que te quería consultar tiene que ver con que si bien el INTA es un instituto técnico, también ha generado en los últimos años convenios público-privados. Y como también decíamos fuera de micrófono, la importancia que tiene el sector agropecuario, que no ha parado del 20 de marzo a esta fecha, sigue funcionando, las máquinas siguen cosechando en el campo y los productores están pensando en sembrar el trigo. ¿Qué importancia le das como director a aquellas compañías que de alguna manera también te sirven y les sirven para seguir haciendo los aportes públicos? A ver, obviamente que la interacción público-privada es uno de los pilares fundamentales que tiene el INTA en su forma de ser o en su objetivo institucional. Muchas veces las empresas, en conjunto con el INTA, trabajan en desarrollos conjuntos para mejorar el sistema agropecuario. Lo que podemos ver es que hasta ahora lo que hemos venido haciendo es que se sigue trabajando de la misma manera. Por ahora todo lo que estaba presupuestado para el año 2020 ya estaba contemplado por las empresas y bueno, van a seguir haciendo o generándose las vinculaciones o continuándose las que estaban. Capaz que en algunos casos para algunas empresas, como decíamos fuera de cámara, mucho dinero o recursos que estaban de las empresas que estaban destinados a lo que son eventos presenciales, de alguna manera al no hacerse podrían llegar a ser destinados tanto para la generación de contenidos virtuales o capacitaciones virtuales o volcarlo en estos convenios con el INTA para potenciar alguna línea de trabajo que hasta ahora ha venido media relegada y bueno, esta readecuación, porque los presupuestos del año 2020 se hicieron en el 2019, hay que reacomodarlos, reagruparlos y redistribuirlos. Podemos llegar a salir hasta de un punto de vista beneficiados por estas cosas. El asunto es para el año 2021, ¿no? Esperemos que la situación
cambie, que esto de a poquito vuelva a la normalidad con la primavera del hemisferio sur de Argentina y podamos seguir generando estos convenios y la vinculación con la empresa, que no dudo que nos van a seguir acompañando. A ver, como decís, el sector agropecuario siempre no ha frenado, se han visto ralentizadas algunas actividades, pero la actividad siguió casi con normalidad, siempre obviamente respetando todo lo que es las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo. Algunos factores externos pueden haber influenciado alguna situación particular, pero creo que el sector agropecuario va a seguir funcionando, de alguna manera va a ser un sostén importante para el INTA en particular, para nuestra institución, y bueno, que de alguna manera derramará a la sociedad. Pero por lo pronto lo veo bueno el futuro, o sea, el corto y mediano plazo, veremos para el largo plazo, o sea, año que viene, a ver qué pasa con estas vinculaciones, pero no dudo que la importancia que tiene el INTA para las empresas la van a tomar en cuenta y bueno, van a seguir haciendo las colaboraciones y de alguna manera generando esta vinculación. Siempre he venido al INTA a hacerte notas que tenían que ver con trigo. Estamos a días de lo que va a ser la siembra de trigo. Y bueno, como especialista, lo que más quería preguntarte era si seguís vinculado de alguna manera con ese cultivo que tanto te apasiona, o por estas cuestiones de la dirección te has corrido un poquito del foco y estás en otra cuestión, digamos. Mira, obviamente, espero volver al cultivo de trigo. Es un cultivo que me apasiona y qué sé yo, hay escritos poemas, hay culturas en referida al trigo. Es un cultivo, a mí me encanta y espero volver a él. A ver, ahora el INTA me paga para hacer otra cosa, entonces sería como desacertado no poner el 100% de la atención en este cargo de la dirección. Sigo vinculado, el ingeniero Juan José Lancilota es el que está continuando con las actividades en el sector trigo acá de la experimental. Siempre soy órgano de consulta por parte de él para tomar alguna decisión o cómo lo haría yo o fijarme, pero a ver, el cultivo de trigo es el cultivo invernal más importante en la Argentina. Espero que las expectativas que uno anda leyendo y escuchando se cumplan de la superficie a sembrar. Las condiciones se estarían dando en lo que es el respecto a ambiente. Las lluvias otoñales están recargando parcialmente hasta ahora el perfil. Y bueno, las relaciones insumo-producto, todo lo que uno sabe, lo que ha hecho, da muy satisfactorio. Para poder volver a seguir confiando en este cultivo que no solamente desde el punto de vista financiero es importante para la producción, sino también del sistema, ¿no? Todos los beneficios que trae a nivel suelo, control de malezas, mejora del uso de la maquinaria, de la herramienta, los fletes que se generan a fin de año para mover la economía local y regional, me parece tan importante y tan lindo que esté relacionado a un cultivo que a mí realmente me apasiona y que espero en algún momento volver a retomarlo. FADA realizó un interesante informe para saber acerca de cómo se produce y se arma el precio de la carne. En este caso, el 64,5% corresponde a costos de la cadena, el 29% son impuestos y solamente el 6% es el resultado global. Ese resultado global hoy por hoy es positivo. Y en cuanto a la pandemia, se pudo saber que el consumo interno ha aumentado y mucho cuando esto se inició, pero hoy por hoy está estabilizado. Quien sigue consumiendo es China y donde se ha caído y mucho tiene que ver con el mercado europeo. De esta manera, nos vamos a la primera pausa. Quédense con nosotros que volvemos con mucha más información. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. En
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, En estos momentos, donde no solo hablamos, sino que se empezó a sembrar el cultivo de trigo, este cereal que sin dudas es el más importante del país, pudimos conversar con el ingeniero Juan José Lancilota. Con él hablamos sobre la red de ensayo que lleva INTA, acompañado por INASE. Juan, buenos días. Bueno, gracias por recibirnos acá en tu box de trabajo. Hoy no es fácil trabajar en INTA como en ninguna ciudad, ya que el tema de la pandemia nos ha complicado a todo desde el punto de vista de lo laboral. Pero bueno, iniciando un poco lo que va a ser la campaña de trigo, queríamos hablar con vos como especialista en la materia para que nos cuentes fundamentalmente qué es lo que está desarrollando actualmente desde INTA y qué es lo que se va a ver en los próximos días. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias por acercarte hasta la experimental y dejarnos mostrar un poco de lo que hacemos acá en INTA y en el sector trigo en particular. Acá en INTA, desde hace muchos años ya, se lleva a cabo la red de ensayos territoriales de trigo que coordina el INASE. Pergamino es una localidad. Lo que es obligatorio de todas las variedades comerciales que participan, estar en estos ensayos, lo cual nos da un panorama de los potenciales de rendimiento y los perfiles sanitarios de las variedades. Entonces, de allí puede surgir la distinta información que está disponible para el productor, y bueno, es una tarea de todos los días de acá de INTA generar esa información para que sea de útil de validez para el productor, ¿no? Juan, y recién hablaste justo de perfil sanitario, que es un tema no menor, el tema del trigo, digamos. Por ahí uno lo que empieza a ver, no solo en las redes, sino fundamentalmente de la parte comercial de aquellos semilleros que hacen sus lanzamientos de las nuevas variedades, que todo el mundo apunta al rendimiento. Pero ese rendimiento muchas veces se ve en detrimento de la parte sanitaria. ¿Qué es lo que pudiste ver en la última campaña? Ya que casi todos los materiales de trigo son susceptibles a alguna enfermedad. Sí, en la última campaña lo que vimos, en la red participan alrededor de 90 cultivares de distintos ciclos. Lo que podemos observar ahí cuando se hacen los análisis de estabilidad ambiental, teniendo en cuenta las campañas previas y teniendo en cuenta tratamientos con y sin fungicida, lo que vemos es que hay variedades que tienen muy buen comportamiento sanitario, y lo que se traduce en un buen potencial con estabilidad. Entonces, dentro de toda la gama de variedades que existen y que participan en la red del INASE, el productor cuenta con variedades y en los informes surge esta información de distintas variedades con potenciales adaptados a todos los tipos de productores, dependiendo siempre del objetivo que tenga el mismo, ¿no? Pero sí que son más difundidas tal vez las variedades de potenciales de rendimiento alto y susceptible, lo que no quiere decir que no existan variedades también de alto potencial con mejor perfil sanitario. Es cuestión de buscarla. Juan, recién hablaba del tema de fungicidas y hoy casi que uno no se puede imaginar producir un trigo de alto rendimiento en zonas donde, en este caso, por ejemplo, zona norte de la provincia de Buenos Aires, Pergamino en sí, se paga muy caro, 1 hectárea por alquiler. Y
hacer una variedad de trigo sin fungicida es casi utópico. El tema es saber cuál es el momento indicado del uso de ese fungicida para que después ver el rendimiento justamente en cantidad de kilos y cuánta cantidad de aplicaciones se pueden llegar a hacer. Desde INTA, ¿eso es fácil lograrlo? Y siempre se trata en las recomendaciones de mostrar las distintas variedades disponibles con distintos perfiles sanitarios. Existen variedades que tienen poca respuesta a la aplicación de fungicida, lo que nos da una idea de que sería posible de hacerlas con menor número de aplicaciones. De hecho, nos llegan muchas consultas por el tema de la producción en zonas periurbanas, donde obviamente no se puede hacer aplicaciones, y existen variedades para recomendar con muy buen potencial, donde no sería necesaria una aplicación. De todas maneras, si nosotros elegimos variedades que son susceptibles, en ese caso la estrategia sería intensificar los monitoreos y en el debido caso hacer una aplicación de calidad. Juan, yendo directamente a lo que va a ser tu futura siembra en unos días de los ensayos. Comúnmente el INTA todos los años hacía una jornada donde invitaba a profesionales y a técnicos y también al sector de comunicación para mostrar dentro del ensayo todas estas variedades y ver todo el tema de enfermedades y los probables rendimientos. ¿Qué es lo que pensás vos, dada la pandemia, cómo se puede llegar a generar la información a partir de lo que van a ser esta siembra de los ensayos en unos días aquí en Pergamino? Bueno, este año vamos a llevar adelante los ensayos de la red del INASE. La idea es seguir generando la información respecto a las variedades y al perfil sanitario para que el productor cuente con esa información para tomar decisiones en las campañas próximas, y para esta campaña se generó la información el año anterior. Es un dato clave el tema de cómo se cargan los perfiles pensando en la futura siembra de trigo y cebada. Va a ser fundamental para decidir la siembra por parte del productor el agua que se acumule en el perfil del suelo previo a la siembra. Existe una relación importante entre el agua que se acumula en el perfil previo a la siembra y en los rendimientos potenciales. De alrededor del 55% es lo que me explicaría el agua acumulada en la siembra. Juan, un poco a modo de conclusión, ¿cómo ves la situación de aquel productor que solamente mira el rendimiento sin tener en cuenta el tema enfermedades en sí? Lo que siempre se recomienda al productor es comparar los potenciales de rendimiento que se ven en la red con el perfil sanitario de las variedades para tener una estrategia definida en ese sentido. La empresa Bayer anunció la donación de 25 millones de pesos para mitigar los efectos de la pandemia. Gran parte de este dinero va a la Cruz Roja Argentina. En el caso de Rojas, parte de este dinero irá al Hospital Zonal y a la compra de insumos, al igual que en Pergamino, que irá el dinero también para el hospital y a la Fundación CONIN, que atiende personas en situación de calle. Quédense con nosotros. Segunda pausa y enseguida volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online.
Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Recordá que durante la emergencia del COVID-19, las ventanillas de cobro de la municipalidad permanecerán cerradas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack de tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. La semana anterior, en una interesante nota que habíamos obtenido con el ingeniero Juan Matera, nos había quedado una parte para hablar sobre festuca y el cultivo de alfalfa. En la siguiente nota hacemos el complemento de la misma. Juan, lo que también se empieza a ver en los últimos años que el productor empieza a ser un poco más eficiente en el manejo de pastoreo, básicamente hablando un poco de alfalfa y festuca, que ha incrementado la venta y el uso en las últimas campañas. Bueno, quería preguntarte un poco a vos qué es lo que están trabajando en INTA. Sí, mira, un poco la recomendación tiene que ver con en la época particular que estamos, en otoño. Es digamos, una estación, en el caso de la alfalfa, tenemos que pensar en que es una época donde la planta envía mucho de lo que produce, lo envía hacia órganos subterráneos, es decir, tiene una partición hacia lo que es la corona y las raíces, en forma de reservas, y esas reservas le permite a la planta tener más vigor, más duración, más persistencia. Entonces es una época un poco para cuidar las pasturas. ¿Y cómo la cuidamos? No pastoreándola tan seguido, en esta época, en el caso de alfalfa. Si nosotros, por ejemplo, en primavera-verano lo estamos pastoreando cada 25 o 30 días, bueno, es una época donde es conveniente pastorearla 40 días, 45 días, digamos, extender un poco el periodo entre pastoreo, pensando en que puede enviar reservas hacia abajo y ayudar a la persistencia. Eso en el caso de la alfalfa. En el caso de la festuca, un poco el criterio, bueno, que se está manejando tiene que ver con la cantidad de hojas verdes que tiene cada macollo, y eso lo que miramos es, bueno, los macollos en la planta vemos que tengan hasta 3 hojas verdes. ¿Qué pasa? Si dejamos que acumule mucho y haga mucha mata, se empieza a acumular material muerto y no llega luz a la base de las plantas, y eso perjudica el macollaje. Entonces nosotros apuntamos, en los últimos años lo que se trata de promover es festucas más de tipo cespitosas, no tan altas, con mucha hoja verde viva, y que eso tenga un aprovechamiento, digamos, más intensivo de alguna manera y de mayor calidad de forraje. Entonces un poco el criterio es ese, pensando en que no se acumule material muerto, que llegue luz a la base de los macollos para favorecer el macollaje, y bueno, más o menos la altura que manejamos, en el caso de la alfalfa se van con intensidad, es decir, una altura de pastoreo que puede estar alrededor de 5 centímetros, en el caso de la festuca, esta intensidad es un poco, no deberíamos pastorearla menos de 7 centímetros, una cosa así, porque rebrota a partir de las hojas verdes que quedan. No tiene tantas reservas como la alfalfa. Entonces un poco el criterio varía,
Y bueno, y en el caso si tenemos una mezcla, ¿qué decidimos? ¿Qué especie priorizamos? Porque los criterios no son los mismos. De repente a la alfalfa en esta época la tenemos que esperar y a la festuca la tenemos que pastorear más seguido. Entonces se nos complica un poco el manejo. Bueno, va a depender de vuelta del balance leguminosa gramínea que tenemos en la mezcla. Probablemente una pastura consociada que tenga mucha alfalfa, la especie que generalmente priorizamos es la alfalfa por una cuestión de calidad, de aporte de volumen de forraje. Entonces el productor y en general el criterio es cuidar a la alfalfa. Ahora bien, si el porcentaje de la alfalfa en la pastura es más bajo, bueno, ya el criterio pasa a ser ver qué es lo que ocurre con la gramínea. Tiene que ver un poco con, lo estamos manejando un poco con esos criterios, pensando en maximizar la cantidad de hoja viva y la calidad del forraje, no solo la cantidad. La semana próxima vamos a estar hablando seguramente con el ingeniero Juan Pablo Timpone para saber acerca de cómo se hace un buen preparado en un caldo y también cómo es el uso de los adyuvantes. Como también vamos a hablar con el ingeniero Pablo de María de la empresa Tecnomil para saber acerca de qué productos utilizar en la época de siembra de trigo y cebada. Con ustedes nos encontramos dentro de 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.